En la siguiente ponencia vamos a hablar sobre las diferencias representativas en la angelología católica y ortodoxa. Nuestro objetivo sería evidenciar las más destacables diferencias entre ambos esquemas representativos y buscar en su propia evolución histórica los motivos de dicho contraste iconográfico. La metodología, como acostumbra, será cualitativa, basándonos en una hermenéutica histórico-artística. Comenzaríamos nuestra investigación partiendo desde el punto de vista de la esfera católica del caso, y comenzaríamos, por ende, analizando el propio concepto de organización angelológica como tal. Para ello, nos basaríamos en la figura de Pseudo Dionisio Areopagita. Escrito entre los siglos V y VI, Pseudo Dionisio Areopagita elabora el De Coelesti Hierarchia, hablando en profundidad sobre los ángeles y todo lo concerniente a construir un cuerpo teórico sobre los mismos. El esquema angelológico se compone de tres tríadas organizadas jerárquicamente en tanto su función y cercanía a Dios. Estas, de mayor a menor poder, serían serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, y por último, principados, arcángeles y ángeles. Su descripción física y funcional se describe con precisión en el libro ya citado. Sería destacable, aparte, la malinterpretación con los tronos, pues en su descripción son mentados con forma de rueda. Esto, tomado de forma literal, compondría a estos tronos, u ofanim en corriente judía y ortodoxa del término, como una rueda entrelazada y brillante que brillan como el metal. Estas, a su vez, estarían colmadas de ojos, enfatizando su arquetipo. Tomando su descripción de forma metafórica, se entiende como rueda la velocidad a la que se movería y el concepto de movimiento per se. Sería, en esencia, un personaje antropomórfico según ciertas interpretaciones. Por otro lado, debemos también analizar la propia influencia del neopaganismo y de la escolástica, ¿no? Porque en este caso veríamos cómo la teoría angelológica de Pseudo Dionisio Areopagita bebe mucho del neopaganismo de aquella época y luego posteriormente influye de una forma muy importante en la escolástica medieval. La teoría de Pseudo Dionisio Areopagita bebe fuertemente de elementos neoplatónicos, tales como su jerarquización ascendente mediante tríadas. En esta, los planos que barajan estas tríadas trascienden en el concepto humano gradualmente, alejándolo de lo terrenal cuanto más se acerca a Dios. Serían así los ángeles, arcángeles y principados lo más cercano al plano terrenal y a tareas menores, mientras que los serafines, querubines y tronos compondrían el coro celestial superior, enfocado en tareas más trascendentales y con figuras menos antropomórficas, siendo el plano más idealizado de los tres. La segunda jerarquía, por su parte, la correspondiente al plano celeste, sería la menos representada de las tres. Por otro lado, mirando posteriori, su influencia en la escolástica resultó crucial para la conjunción de las doctrinas medievales y modernas al caso, pues argumentaba un proceso metodológico para la clasificación de los ángeles, lo que amolda, en esencia, el plano religioso al racional. Su influencia se disuelve gradualmente y se centra en el plano terrenal como principal arquetipo angelical a representar. La estructura jerárquica queda sumida, perdiendo gradualmente su iconografía en el arte, siendo, por tanto, simplificada. Esto responde mayormente a la esfera cristiana, pues la ortodoxa, como veremos, mantiene viva una iconografía nutrida de esta jerarquía. A continuación nos enfocaríamos más dentro de la esfera católica, ya en profundidad, alejados del propio modelo angelológico, de cómo la interpretación católica llevó ese término a sus propios devenires. La esfera católica enfoca, a lo largo de su evolución, su iconografía angelical en la figura de ángeles y arcángeles. Los serafines y querubines aparecen sutilmente bajo iconos muy poco flexibles, teniendo una importante explosión representativa una vez llegado el Renacimiento italiano. Su figura toma por lo general una forma infantil, fuertemente endulzada, masificando el número de elementos por obra y apareciendo, por ende, como colmenas de individuos. También es frecuente representarlos como cabezas con un par de alas, no perdiendo la ya mentada dulcificación. Por lo general, para diferenciar los serafines de los querubines, se les asocia el color rojo y azul, lo que representa ciertos matices de su arquetipo conceptual. Por último, aparecen por lo general en esferas superiores y luminosas del cuadro, expectantes o rondando la escena,
lo que enfatiza su posición y función en el modelo angelológico. Los tronos, dominios, poderes, virtudes y principados no son representados en términos generales. Esto es reducido en la figura de los ángeles y arcángeles. Esto, en esencia, resulta una polarización de la jerarquía angelical, simplificando los mandos intermedios y limitándolo al plano puramente terrenal y al estrictamente sagrado. Esta polarización simplifica el aprendizaje doctrinal hacia el pueblo y convierte su expresión angelical en la privada dualidad del orador y el orado. Por otro lado, pues debemos destacar aparte la fuerte influencia de la vida de los santos como un importante paradigma iconográfico en la representación de carácter religioso en esta esfera occidental. Para la reafirmación de la doctrina católica, el uso de la vida de los santos integraba en su cuerpo ideológico la santificación de mártires y la afirmación de hechos sagrados. Esto aporta a la iconografía católica una profusa carga en materia de estos santos, lo que parcialmente opaca el enfoque angelológico, tendiendo a dicha simplificación. Dicho de otra forma, veríamos cómo en esta esfera religiosa, lo que prima es la evolución temporal más allá de la conservación de la tradición, apostando por un endulzamiento de los iconos y por una simplificación de los estigmas, buscando quizá un mejor aprendizaje hacia el pueblo, o quizá una mejor adaptabilidad al cambio de los tiempos. A continuación, nos enfocaríamos en la esfera ortodoxa, por buscar ese plano de esta dualidad comparativa. Y nos comenzaríamos enfocando en su tradición doctrinal e iconográfica. Desde el Cisma de Oriente, la ortodoxia ha mantenido una mayor rectitud y conservación en su doctrina que la esfera católica. Visto así, mientras que la Iglesia ortodoxa admite 7 concilios ecuménicos, la Iglesia católica admite 21. Esto influencia fuertemente la naturaleza de la representación angelológica ortodoxa, pues por ende son fieles a la tradición. Todo esto condiciona la estructura iconográfica, buscando las formas más fieles a la tradición bíblica. Vemos esto en las representaciones ortodoxas de serafines y querubines, basadas en una representación menos endulzada que en el catolicismo. Sus 3 pares de alas, debido a las propias características artísticas, componen unas figuras delimitadas. Por otro lado, las figuras de ángeles y arcángeles se ven fuertemente representadas, llegando incluso a albergar cierto culto hacia sus figuras, lo que plantea en parte reformar el énfasis en sus representaciones. Aparte, la menor presencia de vida de santo en su iconografía enfoca su énfasis en dichas figuras angelicales. Por otro lado, vamos a enfocarnos a continuación en su énfasis y su normatividad en las representaciones bidimensionales, en tanto que la ortodoxia no aplica representación iconográfica en materia escultórica o en materia ornamental dentro de la iglesia y dentro de los lugares sagrados, sino que se enfoca puramente en la iconografía bidimensional. La evolución artística que se adjunta a la ortodoxia evita la iconografía en la decoración escultural y arquitectónica. Se enfoca, por ende, en las representaciones pictóricas y bidimensionales. Esto llega a englobar desde los propios iconos ortodoxos hasta las ropas de algunas órdenes monacales. Los elementos esculturales en la iglesia ortodoxa se centran por lo general en la pura ornamentación. Esta profusión pictórica genera una enorme producción artística y por ende una mayor cantidad de representaciones religiosas y en concreto angelicales. A continuación vamos a exponer las principales diferencias iconográficas que podríamos delimitar a través de esta comparativa, para terminar con la conclusión al caso de todo lo analizado aquí. La principal diferencia residiría en la tradicionalidad entre el hermetismo ortodoxo y la flexibilidad y adaptabilidad católica.
La progresiva dulcificación respondería quizá a la adaptación artística, cultural y social del corpus ideológico occidental frente al conservacionismo iconográfico oriental. Enfocado en el propio concepto artístico, en el ideario católico, los serafines y querubines forman un ornamento acompañante de la acción, entremezclándose con la escena y glorificando la imagen de Dios. Por otro lado, la esfera ortodoxa aboga por estas figuras como un claro indicador significativo de la imagen. Su presencia, aunque puede acompañar tal y como hemos destacado anteriormente, llega a componer el núcleo de numerosas escenas, casi como un símbolo estático y distinguible. El hecho de que la ortodoxia no profese su iconografía de forma escultórica evita que estos elementos angelicales deban adaptar su representación al plano tridimensional. Esto, en parte, protege la imperturbabilidad de estos iconos y los ciñe a una única perspectiva, aunque el soporte de la técnica pudiera cambiar. En el enfoque católico, la vuelta a una forma infantil podría ir de la mano de la propia evolución de la historia del arte hacia el academicismo en sus distintas esferas. El simbolismo ortodoxo no bebe de esta evolución. Vemos con ello que la ortodoxia plantea unos estándares artísticos totalmente diferenciados de lo que la esfera católica pudiera plantear. En este caso, deberíamos atribuir el porqué de esta diferencia a varios factores. El principal de ellos es su evolución histórica, porque ya de por sí, a través del Cisma de Oriente, las propias diferencias doctrinales y las propias diferencias casi culturales entre ambas esferas ya podría plantear también un cisma iconográfico en este punto de la cuestión, a un nivel angelológico. Todo ello debemos también entenderlo a través de las propias diferencias artísticas, ya que no debemos olvidar que en una importante parte de la influencia ortodoxa encontramos un vasto territorio compuesto de países de un origen eslavo y de un origen euroasiático, por así decirlo. Entonces, sus concepciones artísticas y su evolución es ciertamente independiente de la que pudiéramos encontrar en la zona occidental, donde en la esfera católica encontramos un amplio espectro de lo que podríamos haber llamado el antiguo Imperio Romano de Occidente y todas las regiones que, tras la expansión del catolicismo, podríamos entender como que entran dentro de su esfera. Aparte, debemos también entrar a ver cómo la propia diferencia artística ya evidencia un cambio de mentalidad en cuanto a su iconografía. Como hemos visto anteriormente, en el plano católico entendemos que la iconografía también parte de una gran profusión en el marco de la iconografía escultural, dentro de la escultórica, dentro incluso de la propia arquitectura, de cómo los edificios son capaces de profusar una idea, son capaces de profesar una filosofía a través de teorías de los planos, como pasa en muchos edificios orientales, o esa delimitación entre lo apofático, entre lo catafático, entre el misterio, entre lo conocido. Y todo ello queda representado de una forma menos palpable en la ortodoxia. Como hemos dicho, pues en su iconografía es puramente bidimensional y es normativamente iconográfica. Debe ser así. Entonces, ello, pues claro, genera un gran campo para poder elaborar una gran carga de elemento iconográfico. En ello, los ángeles se ven tremendamente representados. En la iconografía ortodoxa, los querubines, los serafines ya adoptan una forma predeterminada, una forma palpable, que se ve representada, como hemos dicho, incluso en ropaje de algunas órdenes monacales. De cómo la típica imagen del serafín, donde un par de alas cubren la cabeza, un par de alas cubren el cuerpo y otro par de alas le sirven para volar, ya indica un poder divino, ya indica una presencia divina.
Ello es tremendamente notable, como hemos dicho, en esta esfera. En la esfera cristiana no. De todo ello podemos traer una conclusión al caso. Y es que ambas representaciones resultan tangencialmente distintas en numerosos aspectos. Y aunque guardan un cuerpo ideológico igual, sus evoluciones dispares nos presentan una interesante comparativa metodológica y artística, que en conjunto nos aportan valiosos datos tanto en materia dogmática como en el propio discurrir cultural. Y con esto podríamos dar por terminada la ponencia. Muchas gracias.